buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí otra vez. Esta es nuestra tercera plática y la verdad es que vamos a dar un pequeño viaje ahora hacia la Constitución Centralista de 36 y las consecuencias que esta tuvo para nuestro territorio. Voy a hacer una lectura de un pedacito nada más de la semblanza del doctor Jaime Cárdenas. Él es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro. Es maestro y doctor en Derecho, convención honorífica por la UNAM, doctor en Derecho, convención cum laude por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en Derechos Humanos por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid. Actualmente cursa el último semestre de la especialidad en Derecho Penal en la División de Estudios de Posgrado de la UNAM. Ustedes ven, es totalmente UNAM, estudiante y académico y profesor. Fue profesor investigador visitante en la Universidad de Yale y en la de Georgetown. Fue invitado como experto del grupo internacional que revisó los insumos técnicos que apoyaron la instalación de la Asamblea Constituyente en Bolivia en el año de 2006. Fue integrante del Observatorio Constitucional Latinoamericano que dio seguimiento a los procesos constituyentes chilenos 2020-22 y 22-23. Profesor de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM desde octubre del 92, en donde ha impartido las materias de Teoría de Derecho, Teoría Jurídica Contemporánea y Teoría de la Argumentación Jurídica en el semestre en vigor imparte la Teoría de la Argumentación Jurídica. Es investigador titular C del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y es miembro de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, ACE. Ha recibido distintos premios y reconocimientos como el Premio Anual Ignacio Manuel Altamirano en 1994, conferido por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y el Premio Nacional de Periodismo en 2004, otorgado por el Grupo de Periodistas de México. Como autor único ha publicado 29 libros, entre ellos, que es uno de los temas que nos interesa, La República de Texas, 1836-1845, Escisión y Anexión, editado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en el 22. Como autor y coordinador ha publicado 20 libros, ha escrito más de 150 capítulos de libros y más de 100 artículos académicos. Ha sido ponente en congresos y seminarios en México y en el extranjero y participa en medios de comunicación para difundir y divulgar la cultura política. Ha tenido una muy fructífera labor como académico y también en el ámbito público, renglón en el que ha sido, entre muchos otros cargos, diputado federal, diputado constituyente de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México durante septiembre del 16 a febrero del 17, asesor externo en el Senado de la República y director del organismo descentralizado federal denominado Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado del 15 de junio al 30 de septiembre de 2020. Y es lo más actual. Bueno, pues bienvenido, doctor Cárdenas. Un aplauso, por favor. Buenas tardes. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes en esta sede tan bonita, histórica del Senado de la República. Agradezco muchísimo a la legislatura en funciones, en vigor del Senado de la República, a su mesa directiva, desde luego también al Colegio de Notarios. Sé que este es un esfuerzo coordinado entre el Colegio de Notarios y el Senado de la República, principalmente, bueno, en totalidad de la legislatura, pero principalmente su mesa directiva. Desde luego a las compañeras, a los compañeros que me han invitado, sobre todo a la maestra Marta López Castillo y a muchos conocidos que están acompañándonos esta tarde, que conozco del Instituto, de la Universidad de Yucatán, de Ciencias Políticas, en fin, del Instituto de Jurídicas, un curso para no juristas, ¿no? Se llama así, que da el Instituto. Bueno, pues sí, me invitaron a un tema muy interesante y voy a ocupar 40-45 minutos en exponerlo. Tiene relación, yo generalmente, bueno, últimamente sí he hecho algún tipo de trabajo histórico jurídico. Quiero decirles que como
investigador, como profesor. Ahora que leyó la maestra Marta una pequeña semblanza, pues ahí se destaca mi función como profesor de filosofía, de teoría del derecho, pero pues también, ¿no?, he impartido cursos de derecho constitucional, electoral, que son la verdad mis materias de vida cotidiana, ¿no?, las que ejerzo más, el constitucional, el electoral. Bueno, si existe un derecho parlamentario, también en alguna época de mi vida alguna cosa publiqué, algún ensayo, trabajo sobre derecho parlamentario. Pero este tema de Texas y el centralismo y las 7 leyes y las bases orgánicas y la Constitución Federal del 24, pues surgió de mi curiosidad intelectual. Voy a explicar cómo surge. Hay cosas que surgen así, simplemente por el interés, por la curiosidad. Yo nací en el estado de Coahuila, en el sur del estado de Coahuila, y desde niño yo sabía, porque así nos lo decían los profesores de primaria, que Coahuila había formado un estado más grande con el estado de Texas. En la Constitución de 1824, en la Constitución Federal, cuando se enlistan los estados de la República, aparece un estado que se llama Coahuila y Texas. Era un solo estado. Entonces, desde niño tuve ese interés de saber qué había pasado, ¿no? Por qué ya nada más era Coahuila y de Zaragoza, y por qué ya no era Coahuila y Texas. El propio Ignacio Zaragoza, como ustedes saben, que fue pues un general y un político muy distinguido del siglo XIX mexicano, no nació en lo que ahora es el territorio mexicano, él nació en el territorio de Texas, ¿no? Y uno va estudiando la historia y los datos y se da cuenta de cosas interesantísimas. Por ejemplo, uno de los políticos yucatecos más distinguidos que ha tenido México, el Lorenzo de Zavala, que fue constituyente en Cádiz, en las Cortes de Cádiz de 1812, fue constituyente en el 24, fue gobernador del Estado de México, ocupó por algún tiempo el cargo de ministro o secretario de Hacienda, o lo que es ahora Hacienda, y fue el primer vicepresidente de la República de Texas. Fue el primer vicepresidente. Si uno visita el Capitolio en Austin, Texas, ahí pues están los retratos, las pinturas con los primeros presidentes de la República de Texas y también los vicepresidentes. Y uno se encuentra el retrato del yucateco Lorenzo de Zavala, que fue un personaje interesantísimo para la historia de México, para la lucha liberal en nuestro país, y que bueno, es considerado por la historia oficial. Muy pocos hablan bien de él. Uno de los que habla bien de él es el doctor Manuel González Oropesa, pero generalmente todos hablan mal de Lorenzo de Zavala. Se le considera un traidor a la patria, ¿no?, por haber sido el primer vicepresidente de la República de Texas. Y después hay otro personaje también fascinante. Cuando uno va a los poblados de Texas, hay muchas calles que se llaman Juan Seguín, ¿no? ¿Y quién es ese personaje, Juan Seguín? Bueno, Juan Seguín fue un mexicano que nació en Coahuila y Texas y que fue constituyente en 1824, que vino a la Ciudad de México. Después ese Juan Seguín luchó por la independencia de Texas respecto de México, y cuando las luchas entre centralistas y federalistas, Seguín no solamente se puso de lado desde un punto de vista político de los federalistas mexicanos, sino que cruzó la frontera de Texas a México para ponerse a las órdenes de generales federalistas en el siglo XIX. Entonces es una historia, así como estas anécdotas, algunas de ustedes que conocerán y otras que conocerán mejor que yo, pues me entusiasmó para hablar de este tema de la República de Texas, el centralismo. ¿Por qué cuando me invita la maestra Marta, me dice, ¿va a hablar usted del centralismo y de la República de Texas o de Texas o de la escisión de Texas o la guerra de Texas?
Cuando me lo propone Marta, pues tenía mucho sentido. La historia oficial mexicana o la historia en general, los historiadores mexicanos señalan como una de las causas más importantes de la separación de Texas de México, la escisión, pues la instauración del centralismo en México, ¿no? Que el centralismo en México tiene su expresión jurídica, la primera expresión jurídica del centralismo en las 7 leyes de 1836, pero que se había instaurado a través de algunos decretos desde 1835. Entonces los historiadores mexicanos, por ejemplo Josefina Zoraida, pues los profesores que han hecho libros de historia constitucional en México, ¿no? Los libros clásicos que los licenciados en Derecho estudiamos, Burgoa, Atena, en fin, todos esos autores dicen que la causa de la separación de Texas respecto de México fue la instauración del centralismo. Pero eso, desde luego, es falso, bueno, es parcialmente correcto, no es totalmente falso. Eso fue un argumento que esgrimieron los tejanos para declarar su independencia. Hay un acta de declaración de independencia de 2 de marzo de 1836, en donde un grupo de tejanos declaran la independencia de México, y entre las razones que exponen para declararse independientes es la violación al Pacto Federal. México, nos tenemos derecho a separarnos de México porque nosotros estábamos integrados con la República Mexicana bajo el modelo federal. Ahora que los mexicanos han roto el Pacto Federal, que es el motivo por el cual nosotros como colonos nos anexamos a México, pues hemos decidido separarnos. Es uno de los argumentos que se esgrimen en esa declaración de la independencia tejana de 2 de marzo de 1836. Pero son muchos los motivos, ¿no? Voy a enumerar algunos para que ustedes vean que este tema de Texas no solamente tuvo que ver con el centralismo, tal vez el centralismo fue el pretexto jurídico para separarse de México, sino tuvo con ambiciones territoriales, ambiciones económicas, ambiciones geopolíticas. Hoy que estaba preparando la exposición, pues me encontré con como 12 o 13 argumentos que los historiadores mexicanos, tejanos y norteamericanos han expuesto para explicar por qué se da la separación de Texas respecto de México. Una primera razón pues tiene que ver con la codicia territorial. Los Estados Unidos, desde que se integraron como república independiente, codiciaban los territorios que lo que era entonces el norte del virreinato de la Nueva España. No sé si ustedes sepan, entre el año de 1819, es decir, antes de la independencia de México respecto de España, entre el año de 1819 y 1821, la corona española firmó un tratado de límites muy importante con los Estados Unidos, que se llama el Tratado Adams-Onís. En ese tratado, los españoles y los norteamericanos fijaron límites y muchas cosas, límites territoriales, las fronteras entre el virreinato de la Nueva España y los Estados Unidos. Y había muchos temas territoriales que no quedaron totalmente concluidos, precisados, cuestiones borrosas, de penumbra, sujetas a discusión. Muchas de esas cuestiones sujetas a discusión posteriormente serán motivo de enfrentamientos entre Estados Unidos y México. Por ejemplo, ustedes recordarán cuando inicia la guerra de intervención norteamericana en el 46-47 a México, un motivo, un argumento que esgrimieron los Estados Unidos fue que la frontera estaba mal trazada, porque según México, en aquellos años, la frontera entre México y Estados Unidos, por el lado de Texas, estoy hablando por el lado del actual territorio de Texas,
estaba en el río Nueces y en el río Grande. Quien ha cruzado la frontera por Laredo, ¿no? Sabe perfecto, Nuevo Laredo, o por Matamoros, sabe que como a los 80 o 90 kilómetros del río Bravo, del río Grande, hay un pequeño río que se llama el río Nueces. Bueno, México esgrimió hasta que perdió el territorio después de la intervención de Estados Unidos, de la guerra de intervención, cuando se firma el Tratado Guadalupe Hidalgo de 2 de febrero de 1848, México sostenía que nuestra frontera llegaba hasta el río Nueces y no hasta el río Bravo, y los norteamericanos, por su parte, sostenían que la frontera debía ser el río Bravo, posición que obviamente por razones militares fue la que triunfó. Entonces, lo que quiero decir con esto, invocando el Tratado Adams-Onís de 1819-1821, es que siempre hubo una ambición territorial del gobierno norteamericano hacia los territorios de nuestro país, de lo que ahora es Texas, Nuevo México, Arizona, California, Colorado, Utah, etc. El territorio de nuestro país después de la independencia era enorme, ¿no? Llegaba casi hasta Alaska, ¿no? Era un territorio pues muy grande. Y esas ambiciones pues se defendían, esas ambiciones, esa codicia territorial norteamericana se defendía con argumentos o razones geopolíticas, ¿no? La doctrina de Monroe y la del destino manifiesto eran las doctrinas, una filosófica, otra diplomática, la doctrina Monroe diplomática, la doctrina del destino manifiesto filosófica, en donde sostenían que los norteamericanos del siglo XIX, de principios del siglo XIX, que las fronteras territoriales de los Estados Unidos tenían que expandirse porque los Estados Unidos tenían una vocación histórica que desempeñar en el concierto planetario. Otra razón muy importante de la separación de Texas respecto de México son desde luego las leyes de colonización. El gobierno mexicano por 1830 expidió una ley de colonización federal que fue cuestionada por políticos conservadores mexicanos de aquel tiempo como Lucas Alamán. En esa ley de colonización federal se le daba oportunidad, los que obviamente aprovecharon esta ley fueron Moses y Stephen Austin, ¿no? Padre e hijo, para que vinieran colonos a México, casi sin cortapisas, ¿no? Algunas formales se les establecieron, pero México abrió las puertas a los colonos anglosajones, sobre todo del sur de Estados Unidos, de estados como Tennessee, para que ingresaran libremente a nuestro país sin muchas cortapisas. Y también hubo leyes locales del estado de Coahuila y Texas de colonización. ¿Cuál fue el efecto de esas leyes de colonización? Que al poco tiempo la mayoría de la población ya no era de origen español o indígena o mestiza, sino que la mayoría de la población en los territorios de Texas era fundamentalmente anglosajona, ¿no? Motivado todo esto por unas leyes de colonización muy permisivas que el gobierno y el Congreso mexicano autorizó y aprobó, y que permitió la entrada de muchísima gente, de muchísimos anglosajones que venían desde luego pues con su lengua, ¿no? Se les obligaba a que respetaran o juraran, protestaran la Constitución de 1824. Cuando seas colono debes hablar español. Nunca hablaron español, hablaban inglés. Ustedes saben que en la Constitución del 24, ya tuvieron la charla, la lengua, el idioma era el oficial, la lengua oficial de México en 24 era la religión católica, y vas a ejercer o vas a practicar la religión católica, apostólica, romana. Pues no, ellos ejercían las religiones, y te vas a someter a los tribunales de nuestro país. Los colonos juzgaban, por ejemplo, las causas criminales mediante juicio de jurados, como lo vemos en las películas. Entonces todo eso rompiendo con el orden jurídico, constitucional, con las costumbres, la cultura,
esa población anglosajona pues dobló, triplicó, cuadruplicó la población mexicana que en ese momento estaba asentada en Texas. También, bueno, no voy a abundar en más razones, voy a otras 4 más, y luego hablo de otros temas. También hubo otras causas que propiciaron la independencia de Texas, de México, pues la torpeza de nuestras élites políticas, pues, por ejemplo, no salvaguardar adecuadamente las fuerzas armadas, las fuerzas de seguridad de nuestro país, las fronteras, la debilidad de nuestras fuerzas militares al norte del río Bravo. No había muchos regimientos, muchas compañías, muchas fuerzas militares que pudieran enfrentar cualquier tipo de sublevación en el país. Había razones económicas. También México, por ejemplo, había establecido un impuesto a la exportación del algodón. En Texas, en algunos lugares de Texas, cultivaban el algodón y México obtenía pues, tributos vía el cobro de impuestos para la exportación del algodón. Hubo un momento en que los colonos tejanos protestaron por ese impuesto, lo manifestaron, no quisieron pagar los impuestos y el gobierno mexicano toleró que se exportara algodón o se importara algodón sin cubrir las contribuciones correspondientes. Yo un gran tema al que me voy a referir al final de mi exposición es el de la esclavitud. Los colonos eran esclavistas. Esos vastos territorios de Texas pues requerían de trabajo esclavo y entonces aunque el segundo presidente de nuestro país, Vicente Guerrero, a través de un decreto de 1929 abolió la esclavitud. Había habido decretos, como saben, previos de Hidalgo, 1810, de Morelos, pero bueno, ya México siendo independiente, ya no durante la Guerra de Independencia, sino ya siendo una república federal independiente, el presidente Vicente Guerrero, segundo presidente de nuestro país, decreta la abolición de la esclavitud, pero este decreto no se aplicó en todo el territorio. Hay un estudio muy interesante que cito en el trabajo de investigación sobre la República de Texas, que lo hizo Jaime del Arenal Fenocchio, ¿no? Un profesor de la Libre de Derecho, que ahora es embajador, ¿no? Ya no, bueno, tiene el nombramiento de embajador, o lo tuvo, ¿no? La función. Bueno, Jaime, y en el Vaticano, sí. Jaime del Arenal hizo un estudio muy minucioso sobre las leyes que en México, después de la independencia, regulaban la esclavitud. Y había por lo menos 3 modalidades de ordenamientos jurídicos. Había leyes en México, en los estados, porque era competencia estatal, no federal, que prohibían o abolían la esclavitud. Había otro tipo de leyes que decían, bueno, si ingresan, como dice nuestra Constitución, si ingresan esclavos al territorio del estado X o Y, por ese simple hecho dejará de ser esclavo. Y había un tercer tipo de leyes que regulaban la esclavitud, que no la prohibían, que no la impedían, sino que establecían algún tipo de límites. Por ejemplo, los hijos de mujer esclava ya nacerán libres, pero permitía la esclavitud de los padres, de las mujeres, de los hombres. Entonces era un tema que no estaba en esos años, ni en Estados Unidos, ni en México, totalmente aclarado, definido. Era un tema que estaba en discusión. Entonces, por eso, a pesar del decreto de abolición de Vicente Guerrero, pues los tejanos, los colonos, pues mantuvieron la esclavitud. El presidente Guerrero, su gabinete, los funcionarios mexicanos toleraron aquello, no hicieron nada para impedirlo. Entonces, este es un motivo muy importante de la independencia, porque había intentos permanentes, o hubo intentos permanentes del gobierno mexicano, tanto a nivel federal como estatal. Por ejemplo, en la Constitución, hay una Constitución local de 1827 de Coahuila y Texas. El artículo 13 prohibía de esa Constitución local la esclavitud,
Desde luego fue una norma que nunca entró en vigor. Quiero decirles que esa Constitución estatal de Coahuila y Texas, pues participaron representantes, diputados constituyentes tejanos en el Congreso Constituyente que aprobó esa Constitución. Y sin embargo, la figura de la esclavitud, ni por la disposición de Guerrero, ni por las disposiciones estatales, nunca pudo ser abolida, siempre fue tolerada, permitida. Sin embargo, el gobierno insistía, el gobierno mexicano: deben ustedes derogarla, ya no se las vamos a permitir, se las vamos a derogar. Está bien, nada más este año introduzcan esclavos, porque introducían esclavos por el norte de Texas, ¿no?, que venían de los estados del sur de los Estados Unidos de aquella época, ingresaban los esclavos. Bueno, te vamos a autorizar una cuota, un año, en fin, había muchos intentos y esto provocaba mucho enojo entre los tejanos, porque esta era la fuerza económica pues que generaba la riqueza en Texas, ¿no?, el cultivo de las tierras, el cuidado del ganado, toda la industria, lo que llamamos hoy en día industria agropecuaria, ¿no?, pues era realizada por estos esclavos. Y finalmente hay un dato histórico muy interesante. Esto lo ha estudiado un profesor tejano de origen cubano que da clase en la Universidad de Austin, que tuve oportunidad de conocer, que se apellida Texas. Hubo un intento en 1832, antes de la independencia de Texas de México, de separarse de México, que fueran dos estados, pero de acuerdo a lo que establecía la Constitución de 1824 y las disposiciones jurídicas de la época, el Congreso mexicano, cuando Austin plantea, bueno, no nos vamos, no nos queremos separar de México, queremos ser mexicanos, pero autoricen, por favor, que Texas se separe de Coahuila, ¿no?, porque tengamos dos estados y no uno. Y el Congreso de la Unión, el Congreso mexicano, no aprobó la separación de Coahuila y Texas con argumentos formales, ¿no? No reunían la población, no reunían las condiciones que debe tener un territorio para integrar un estado de la República. Eso también pues provocó muchas molestias entre los estados, entre los tejanos, y por eso el 2 de marzo de 1836, 2 de marzo de 1836 proclaman su independencia, y el 17 de marzo, 2 semanas después, promulgan su Constitución de la República de Texas, del 17 de marzo de 1836. La República de Texas fue 9 años independiente de México y de los Estados Unidos. Y ahora voy a contar esta historia. Primero déjenme, bueno, todos sabemos que esto de la República de Texas pues fue un asunto inevitable, fue el fin del centralismo, el fin del federalismo.